Quiero citar lo que está en Deuteronomio capítulo 6 y voy a leer desde el verso 1, aunque hoy vamos a tratar con este pasaje en Deuteronomio, el Shema de Israel, amén, Shema Israel, ¿verdad? Voy a explicarlo más adelante, pero yo quiero empezar con el verso 1 porque esto es espectacular. Estos pues son los mandamientos, dice, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Yo quiero que usted entienda algo. El mismo llamado, el mismo principio que ha regido para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es el mismo llamado y es el mismo principio que rige hoy para nuestro tiempo. Amén. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado. Cuando nosotros vemos un capítulo más adelante en Deuteronomio 7:7, y yo solamente lo quiero mencionar rápidamente, le dice Dios al pueblo, su pueblo, diga conmigo, su pueblo, a mí, amén, porque somos su pueblo, y dice, dice que Él nos escogió, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Hermano, no es por tus talentos, amén. Él te los dio y se goza en ellos. Dios disfruta cuando un ave vuela, por ejemplo, cuando el pez nada en el agua, porque está haciendo para lo que Dios lo diseñó, está cumpliendo su función. Pero Él no nos escogió por eso. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y si bien es cierto, Dios nos ha llamado, y cuando Dios escogió a su pueblo, lo escogió porque ellos tenían la respuesta. Diga conmigo, la respuesta. Otra vez, la respuesta. Dile al que está a tu lado, la respuesta. Amén. ¿La respuesta a qué? La respuesta a un problema que el ser humano tiene de raíz, de origen. Entonces, Dios escogió a este pueblo poderoso, no porque sea grande, es poderoso porque Él está ahí. Porque mayor es el que está ahí con ese pueblo, por eso es que ese pueblo es poderoso, Israel. Hasta nuestros días esa situación no ha cambiado. Pero la misma comisión que Dios le dio a ellos es la misma comisión que Él nos da a nosotros. Él escogió ese pueblo para que ellos compartan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que la respuesta que Dios tiene para el problema de la humanidad. El Evangelio es Dios acercándose una vez más al hombre. Y tenemos que entenderlo, tenemos que seguir masticándolo y ver cómo la palabra se va abriendo por sí misma en nuestros corazones y va estableciendo su reino. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Dios quiere establecer su reino en nosotros. Entonces, dice, cuando Él le dijo a Israel, le dijo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual los pasáis vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para tomarla. Dilo bien claro, ¿para qué? Hermanos, Dios nos ha puesto en esta tierra para tomarla. Pero no para nuestro beneficio solamente, aunque la Biblia claramente enseña, y Jesús, nuestro Señor, lo enseñó, que aquel que participa de la viña también disfruta de la viña. Amén. Pero Él nos ha llamado para tomarla, para que su reino avance, para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. El reino de Dios, hermanos, está como fuego. Se está extendiendo. Ya se extendió en el ámbito espiritual, tal cosa ya ocurrió. Pero ahora, cada persona que va entendiendo el Evangelio en su corazón, en su vida, hermanos, es más poderoso y no hay punto de comparación, pero solamente por hacer una comparación, es más poderoso que cualquier tipo de bomba destructiva. Pero en este caso no para destruir, sino en este caso para deshacer las obras del diablo y establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Dios quiere establecer su reino aquí. Amén. Amén. Y lo quiere hacer contigo y conmigo. Esas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio. Ahora, dice que
para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y le dice, Dios está hablando acá a un pueblo que en cierta manera entiende y en cierta manera no entiende. Pero si tú entiendes el Evangelio, tú vas a entender este texto. Porque te dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, dice. Oye pues, oh Israel, y cuida, dice. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Amén. El Dios de tus padres. Y bueno, hoy día yo quiero compartir, y el mensaje de hoy se llama el Shema Israel, o Shema Israel, que yo he querido ponerle en lo que realmente significa, ¿no? Oye Israel, o escucha, pueblo mío, ¿no? Porque la Israel, a quien Dios le habla a un pueblo que Él escogió que se llama Israel, pero el pueblo que Dios escogió, físicamente es Israel, pero espiritualmente es la iglesia. Espiritualmente es a todos aquellos que Él ha traído por medio de su Hijo Jesucristo para que vengan a Él y sean parte de este reino de Dios. Entonces, como ustedes lo ven ahí, escucha, pueblo de Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es que ellos y nosotros tenemos, cuando me refiero a ellos, me refiero al pueblo de Dios, ellos tenían una misma comisión, un mismo llamado, que es la misma comisión y el mismo llamado que Dios ha puesto para nosotros. Y voy a leer del verso 4 en adelante y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, como hemos cantado hoy día, ¿verdad? Como hemos adorado, alabado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos, los típicos judíos, en realidad todos, pero los judíos, cuando uno los ve con sus vestidos, típicamente como ellos se visten, nosotros vemos en ellos que tienen unas filacterias, que son como unas tiras, y hay unas cajitas como de cuero que contienen versículos bíblicos. Ellos, cuando Dios les dio este mandato, este llamado que Dios les hizo a ellos, ellos comenzaron a poner en práctica y pusieron los versículos más importantes, porque es el gran mandato de Dios para los hijos. La porción de los versículos más importantes los ponían en esas filacterias, que eran como unas cajitas de cuero que ellos las amarraban a los brazos, las tenían colgadas. Eso es lo que nosotros no conocíamos, pero conocemos como el Shema Israel, que significa oye Israel. Shema Israel, ¿qué significa? Oye Israel. Y este era el nombre, el Shema Israel es el nombre de la principal oración que los judíos hacen al acostarse y al levantarse. Lo mínimo que un judío ora es 2 veces al día, al levantarse y al acostarse, y lo hace con el Shema. Entonces, esta proclamación de fe que ellos hacen, que ellos practican, afirma la creencia judía en un solo Dios. Diga conmigo, un solo Dios. Y afirma también la obediencia que ellos tienen a los mandamientos de Dios. Entonces Dios les mandó a ellos que hicieran esto, y ellos hicieron esto por años y por miles de años, por decirlo de alguna manera. Fueron miles de años que ellos citaban, y ellos tenían en su mente y en su corazón el Shema de Dios.
Oye Israel, el mandato, el llamado que él tenía. Ahora, de acuerdo a las tradiciones y de acuerdo a los rabinos vienen a ser los maestros judíos. ¿Qué es un rabino? Un maestro judío. Jesús era un rabí. ¿De acuerdo? Él era un maestro también. Y de acuerdo a los rabinos, es decir, los maestros judíos, ellos enseñaban que cualquiera que lee la Shema en la mañana y en la tarde, tiene asegurado un lugar en el mundo futuro. ¿Y qué era la Shema? Lo que hemos leído. Deuteronomio capítulo 6, verso del 4, verso 4 hasta el 6 en realidad. Pero podemos leerlos hasta el versículo que lo hemos leído, que es el verso 8 y 9 incluso. Asimismo, los maestros judíos aseguraban que el que recitaba la Shema en la mañana y en la tarde, dice que tendría éxito y no sería conquistado. La pregunta es, ¿conquistado por qué? Porque en el mundo existe un sistema. Diga conmigo, sistema. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Gobierna y controla. ¿De acuerdo? Para entenderlo así rápidamente, yo ya he hecho esta explicación, pero la voy a hacer muy brevemente en este momento. Para entenderlo es cuando yo voy a un supermercado y quiero comprar un agua, o voy a una tienda y quiero comprar un agua, tengo una cantidad de marcas para escoger. Y yo escojo una marca porque me gusta esa marca y digo, voy a escoger esta marca porque esta agua me gusta a mí. Y yo tengo la sensación de que he escogido, pero en realidad yo no he escogido nada. Lo único que yo he hecho es optar por algo que el sistema me ha proporcionado. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de este mundo tiene el poder y tiene la capacidad de envolver a la gente y darle alternativas y respuestas, pero que no tienen nada que ver con Dios. Son paralelos a Dios, tienen forma, tienen figura, pero no tienen fondo. Y tienen apariencia de piedad. Te da la impresión de que es bueno, pero su final sigue siendo camino de muerte, como la palabra de Dios lo enseña, como la Biblia lo enseña. Entonces vamos a meditar en el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando Dios estaba dando este mandato, ¿cómo es que surge esta oración que hasta hoy se practica con los judíos? ¿Cómo es que figura? ¿Cómo es que surge? Surge porque el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y ellos no sabían qué iban a pasar. Ellos no sabían a dónde estaban yendo, ni tampoco sabían hacia dónde se estaban enfrentando. Simplemente Dios los sacó de Egipto. ¿Y cómo los sacó? Con prodigios, con maravillas, con señales. Fue espectacular. Todo el mundo se enteró de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de Egipto. Todas las naciones que estaban alrededor, ninguna de ellas quería que ese pueblo se acerque a ellos. Porque el Dios que ellos tenían era un Dios demasiado poderoso. Y era obvio que no eran ellos, porque ellos eran esclavos. Era obvio que Dios estaba al lado de ellos. ¿Me dejo entender? Entonces es en esta circunstancia que ellos salen de Egipto al desierto. Y es en esta circunstancia que ellos no sabían y estaban expectantes. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Dios los había sacado de Egipto y ellos no sabían lo que iba a pasar. Así que le piden a Moisés que le pregunte a Dios. Amén. Le dice: Moisés, pregúntale a Dios, ¿qué va a pasar? No sé. Es como los nuevos creyentes, vienen vienen a los grupos de alcance, están ahí escuchando la palabra y nacen de nuevo. ¿Y ahora qué dicen? ¿Qué voy a hacer? Bueno, tienes que seguir escuchando la palabra. Sigue escuchando la palabra y luego vas a entrar a un discipulado. Ahora, Dios les da la palabra que ellos necesitaban. ¿Cuántos saben que Dios nos da lo que necesitamos? Y no necesariamente lo que queremos? Él nos da lo que necesitamos. Y Él le da a ellos la palabra que ellos iban a necesitar. Aquella palabra que iba a ser tu sustento, tu guarda, tu protección para toda la vida. ¿Me dejo entender?
esta palabra es la que los iba a sostener en el desierto. Y les iba a suplir todo lo que ellos necesitaban. Más adelante, en Deuteronomio mismo, en capítulo 8, nosotros vemos que no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús lo cita, ¿verdad? Cuando es tentado por Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El Shema fue el alimento espiritual, que fue la provisión en un momento determinado para que Dios pueda cumplir su obra y su cometido con su pueblo. Dios disponía de una palabra exacta para ese momento. Oye Israel, cuando le dice, está diciendo, escucha Israel, pon atención, abre tu corazón, estate atento. Amén. Cuando Él te está diciendo, oye, escúchame, es como cuando mamá está molesta, oye. Todo el mundo se calla, ¿verdad? ¿Es una palabra de atención o no? Es una palabra imperativa y es una palabra de atención que te jala. Oye. A muchos de ustedes es conocido esa palabra, ¿verdad? Algunos nomás. Estate atento. Jehová nuestro Dios, le dice. No le dice Jehová Dios. Dios aquí no se muestra como un Dios distante. Él no se muestra como un Dios que está lejos, sino se muestra como un Dios que está en medio de ellos. Yo estoy contigo. Se muestra como un Dios que camina contigo, conmigo. Jehová nuestro Dios. ¿Me dejo entender? Él no se está mostrando como un Dios que está apartado a kilómetros. Como solemos cuando oramos, ¿no? Solemos levantar la mirada al cielo. Como sabemos que Dios está en los cielos, pero Dios está acá. Por medio de su Espíritu Santo. Dios está en medio de nuestros corazones. ¿Tengo que subir a la montaña más alta para que Dios me escuche? ¿Estoy más cerca de Dios porque subo arriba? Y valga la redundancia que he hecho. No, para nada. Porque Dios está, subsiste en todas las cosas. Amén. Él se muestra como un Dios que camina a nuestro lado. Jehová, nuestro Dios, dice. Él es nuestro y nosotros somos suyos. ¿De qué le está hablando acá a su pueblo? Él está mostrando que hay una reciprocidad de pertenencia. Y le está diciendo, yo estoy contigo. Le está mostrando una relación, le está mostrando una intimidad a su pueblo. Exacto, yo soy de ti y tú eres mío, tú eres mi Dios. ¿Por qué tenemos que ver a Dios distante? Cuando uno no entiende, uno va a ver a Dios siempre distante. Pero cuando comenzamos a entender lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que Él nos muestra acerca de Él mismo, si yo quiero conocer acerca de Dios, lo único que contiene los pensamientos de Dios es la palabra de Dios. Si yo quiero saber cómo Él piensa, yo tengo que leer su palabra y pedir sabiduría y entendimiento. Y le dice, Jehová uno es. Ahora, yo quiero que ustedes vean el cuadro, el panorama. Dios los ha sacado a ellos de Egipto, ¿cierto? Y los ha sacado de Egipto, ¿por qué? Porque en Egipto eran esclavos, ¿cierto? Eran esclavos. ¿Pero qué había en Egipto? Paganismo. ¿Qué más había en Egipto? Idolatría, mucha idolatría. Entonces Dios los saca y lo primero que hace es establecer que yo soy uno. No tienes que buscar en ningún otro lugar. Amén. Amén. Él está rompiendo con todo margen, con toda línea de paganismo, de idolatría. ¿Por qué? Porque Él sabía de dónde había salido ese pueblo. Es como cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, aún tenemos cosas, ideas preconcebidas de las cuales hemos estado acostumbrados. Recordemos que ellos han salido de una cultura politeísta y nosotros hoy también tenemos una cultura politeísta y pagana. Los egipcios adoraban diferentes dioses, hoy el hombre adora
de todo, no solamente dioses, sino la cultura, los pensamientos, las filosofías, todo se ha convertido en formas de idolatría. Entonces, Él los está sacando ¿para qué? Para que ellos no estén confundidos. ¿Para qué te saca Dios y te trae a este lugar? ¿Para seguir en lo mismo? No, Él te saca para que, oye, mira, hey, te estoy llamando, yo soy. Jehová uno es. Cualquier cosa tú puedes, yo estoy ahí. Nuestro Dios, ¿verdad? Una reciprocidad. Tú y yo estoy ahí. Porque cuando no conocemos esto y tenemos nuestras enseñanzas pasadas, lo primero que vamos a hacer es que vamos por nuestras costumbres anteriores con las que venimos, sin darnos cuenta vamos a mezclar y vamos a dañar el Evangelio. Vamos a mezclarlo. Pero hermanos, Jesús dijo, yo soy el único camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Existe otro camino para llegar al Padre? ¿Existe un intermediario? No, es que yo tengo que venir al pastor, porque a él lo escucha Dios, a mí no. ¿Es así? No, Dios te escucha a ti y me escucha a mí. Jehová, nuestro Dios, nuestro, tuyo y mío. Él te está mostrando una intimidad, una relación. Él está diciendo que tú puedes tener ese mismo nivel de intimidad y de relación con Él. Amén. Entonces, a pesar de que ellos eran esclavos en Egipto y tenían problemas, Dios los saca de un mundo corrupto, lleno de idolatría y de falsedad, para darse a conocer. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en el lugar donde ellos puedan mirarlo solamente a Él. Es por eso que Dios los lleva a un desierto. Como en Juan 6, ¿por qué Jesús lleva a los discípulos al desierto y con más de 15,000 personas siguiéndolo? ¿Para qué los lleva al desierto? Los lleva al desierto porque a Jesús le gustaba el desierto. Seguro por eso es. No, hermanos, Dios los lleva al desierto para que el hombre no tenga otro contacto, sino que toda la mirada, toda la atención esté puesta en Él. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, ¿para qué es? Para que la mirada y la atención esté puesta en Él. ¿Amén? Entonces Dios los saca de ese mundo corrupto y de falsedad y de idolatría para darse a conocer. Y lo hace en el desierto para que ellos no tengan nada, ni nadie a quien mirar, sino solamente a Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es enseñarle a ellos cómo ellos tienen que depender ahora de Él. Por eso es que en Juan 6 nosotros vemos que los discípulos, Jesús le dice, bueno, viene uno, ¿no? Y Él estaba esperando, el Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él estaba esperando a qué horas viene. Bueno, Él no iba a decir a qué horas viene, nunca echó una palabra en tierra, pero Él dijo, Él estaba esperando solamente y viene uno de los discípulos y dice, Señor, ya es tarde, se va a hacer tarde, va a oscurecer, no hay comida. Diles que se vayan yendo cada uno para ver si encuentran algunas aldeas, si pueden comer algo por ahí. Y el Señor agarra y le dice, pero denle ustedes de comer. Señor, le dice, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a todos estos. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué el Señor les hace esa pregunta? ¿Acaso Él no sabía con lo que se estaba enfrentando? ¿Dios es loco? ¿Jesús es loco para decirles eso? Él, si le está diciendo aliméntenlos, Él sabe por qué lo está diciendo. Porque ellos podían alimentarlos. ¿Pero por qué no pudieron alimentarlos? Porque sus ojos no estaban puestos en Él. Estaban puestos aún en las cosas terrenales. Por eso es que la solución de ellos, ¿qué era? Necesito una tarjeta más grande para comprar más dinero, más cosas. O Señor, hay que mandarlos a las aldeas. Porque ellos no estaban esperando que Jesús les dijera, aliméntenlo ustedes. Pero cuando todo eso pasó, ¿qué hizo el Señor? Les mostró a ellos de dónde es que viene la provisión. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús.
Y a través de los discípulos Dios alimentó al pueblo. Amén. Al pueblo que lo acompañaba. Entonces, Él los ha sacado de esclavitud y los ha liberado, y ahora les está diciendo: conózcanme, yo soy tu Dios. Amén. Y probablemente tú has venido a la iglesia y estás viniendo por quinta, sexta vez, o es la segunda, tercera vez que vienes, y comienzan a venir los problemas. Bueno, conoce a tu Dios. Has venido a Cristo, entregaste tu vida a Cristo, bienvenido. Bienvenido a casa, te vamos a abrazar, te vamos a apachurrar, te vamos a decir muchas cosas bonitas, pero ¿sabes qué? Conoce a tu Dios. Dile al de tu lado: conoce a tu Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, ahora que Él está en mí, yo tengo que aprender a conocer y aprender a depender de Él. Amén. Tengo que depender de Él. No puedo depender de mí mismo, porque yo voy a fracasar. Cada vez que yo meto mis pensamientos o meto mi mano en la cuchara, se arruina la mazamorra, se malogra la mayonesa. Una probadita. No te metas. Sal de la cocina. Deja que Dios sea el que esté cocinando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿lo sacó para qué? Para que el pueblo de Dios ponga su mirada en Él. ¿Dios tenía cosas grandes planeadas para ellos? Por supuesto que las tenía. Las tiene y las tendrá siempre. Pero el problema no es Dios, es el problema siempre. El problema radica en el ser humano, que no pone su mirada correctamente donde tiene que estar su mirada: en Cristo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Pusieron su mirada en Él? El pueblo de Israel, en Egipto, cuando estaba en el desierto, ¿pusieron su mirada en Él? No. Se quejaron. ¿Y en dónde pusieron su mirada? En sus necesidades. Y desviaron su mirada por la dureza que había en su corazón, porque no entendieron. No entendían. A pesar de que cuando Dios los sacó con grandes señales. Abrió el mar, destruyó a todos sus enemigos, quedaron varados, ahogados todos, sin contar las plagas que se dieron. Todo para mostrar que el Dios que ellos tienen es un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso que les estaba mostrando quién era el que los estaba libertando, era el que quería tener un one-to-one, un uno a uno. Que ese es el mejor one-to-one que podemos tener. Uno a uno con Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, qué buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué buena pregunta. Porque ya vas a comenzar a recibir respuestas. Pero no esperes respuestas conforme a ti. Pídele a Dios que te muestre verdaderamente qué cosa es lo que está pasando. Pero ya estamos en entrenamiento. Amén. Dios conoce el corazón del hombre. ¿O no es así? Lo conoce. Nos conoce. Sabe de lo que tú y yo somos capaces. ¿O no lo sabe? Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas, perdón. ¿Qué les está diciendo aquí Dios? Él está reforzando el sentido relacional que Él tiene con su pueblo. Él está ahora demandando: esto, yo soy tu Dios y yo demando de ti que tú me ames con todo tu corazón. Ahora, no solamente eso, les da a ellos una identidad. Esa identidad que el ser humano, el hombre, perdió en Génesis 3 por causa del pecado, Dios se la devuelve a través de una promesa. Luego les dice que tienen que amarle de todo corazón, es decir, de toda voluntad, de razonamiento y de mente. Cuando nos dice con toda tu alma, nos habla de nuestras emociones. Mis emociones, por favor, repítelo. Mis pasiones, mis deseos. ¿Cuántos saben que muchos de los que estamos acá tenemos emociones, pasiones y deseos? Y algunos están desordenados. Hola. Algunas pasiones, deseos, emociones están en desorden. Hay que ordenarlas.
Porque a Dios hay que amarlo con todo eso, con nuestra pasión, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos. Es decir, con todo. Porque las emociones, pasiones y deseos están en el alma. Ahora, cuando habla de nuestras fuerzas, nos está diciendo que hay que amarle con toda la dedicación que nosotros le brindamos a las cosas, brindársela también a Él. ¿Cuántos hacemos muchas cosas con mucha dedicación? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. El trabajo, el esfuerzo que tú haces en cosas naturales, pues tienes que hacerlo también, denodadamente hacia Él. Es decir, lo que Él nos está diciendo es: ámame de manera integral. Ningún hombre se va a casar con una mujer que le diga: mi amor, te amo, tú eres lo más precioso que tengo, pero déjame estar contigo 364 días, déjame un día solamente para estar con mi antiguo enamorado. ¿Quién se va a casar con esa mujer? O con ese hombre. Él nos quiere de manera integral. Él es o todo o todo. ¿Amén? ¿Qué dijeron? Nada, no. Acá no hay lugar para la nada. O todo o todo. ¿Amén? Te quiere a ti enterito. Tus emociones, tu alma, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, que sean dirigidos hacia Él. Podemos decir nosotros: Señor, yo te amo con todo de palabra, pero cuando Él nos pide y nos demanda algo, ay, Señor, un ratito, detente ahí, para. Te amo, pero no tanto. ¿Ah? ¿Qué cosa? Podemos ver un ejemplo de ello en el caso de Jonás. Jonás es un hombre, un profeta de Dios, que Dios le manda a que vaya a un lugar, que vaya a Nínive, y él era un profeta de Dios, supuestamente conectado con Dios, listo para hacer las cosas que Dios le estaba mandando a hacer. Pero cuando Dios le dijo: anda a Nínive, como Nínive había sido un pueblo que había sido malo con su pueblo, había matado, violado, maltratado, mutilado a su gente, él no quiso ir. Dios estaba tratando con un área en su vida. O todo. Y le enseñó a Jonás cómo tenía que amarlo. Porque lo mandó al mismo Seol. A un lugar que Jonás quizás: yo no merezco estar acá. Yo soy un profeta de Dios, pero estás ahí. Pero dice que él clamó desde lo más profundo de su corazón y sus palabras fueron oídas y Dios lo restituyó. Pero bueno, el amor que nosotros tenemos para Dios debe llevarnos a poder cumplir el plan que Él ha determinado para nosotros. Tú y yo tenemos un plan que Dios ha establecido para cada uno y tenemos que caminar en ese plan. ¿Y saben cuál es ese plan, verdad? La extensión de su reino, el Evangelio. Pero Él está llamando hombres y mujeres que puedan ser testigos de Cristo, que no hablen de lo que otros han hecho, que no está mal, pero que cuentes y podamos contar quién es Dios en tu vida, lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él ha logrado. Eso es muy diferente, es distinto. ¿Cuál ha sido el plan de Dios para el hombre desde que lo creó? ¿Cuál fue? Siempre fue tener comunión con Él. Ese ha sido su plan. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Cuando lo crea en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Y luego les dijo: fructificad y multiplicaos. Sojuzgad la tierra y sometedla, ¿verdad? Y señorear. Dios le comenzó a hablar a ellos, pero había una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Pero por causa del pecado, en Génesis 3, nosotros vemos que esa comunión se rompe, se resquebraja, y a partir de ahí empiezan los problemas en el ser humano. Pero ¿cuál es la actitud de Dios siempre hacia el hombre? Dios siempre lo está buscando. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién lo sacó? Dios. ¿Quién te saca a ti? ¿Quién me sacó a mí de nuestra situación? Dios. ¿Quién nos ha llamado?
Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Amén. Lo saca de todo. La actitud de Dios siempre es buscar al hombre. Por eso vemos cómo Él lo saca de esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto para que el hombre no vea y no busque otra cosa, sino a Dios. Dios quiere que nosotros podamos fijar nuestra mirada en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene la mirada fija en ti. ¿Sabes que estás en observación todo el tiempo? Ojo, esto no es algo malo, sino que Dios está pendiente de ti todo el tiempo. No, pastor, Dios debe estar ocupado. Tanta gente que hay, somos 7.000 millones de habitantes. No, Él tiene ojos para ti. Él es el único que puede tener esa capacidad de ver por ti, ver por mí y por millones de personas al mismo tiempo, y le sobra tiempo. Él tiene los ojos puestos en ti y en mí. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Vemos aquí claramente cómo Dios tiene mirada puesta, fija la mirada en su pueblo, pero el pueblo ¿qué está? Distraído. Está distraído de Dios. A pesar de que Dios comienza a mostrarse y comienza a suplir, ya hijito, te voy a dar lo que has pedido, o te voy a comenzar a mostrar. Pero el hombre se distrae. Y cada vez que el hombre deja de mirar a Dios, cae en idolatría. ¿Saben por qué? Porque nosotros, di conmigo, nosotros. Otra vez, yo. Hermanos, cuando tú y yo dejamos de mirar a Dios, vamos a caer en idolatría. Ay, pastor, o sea que voy a adorar imágenes. No, idolatría es cualquier cosa que se va a interponer entre tu relación con Dios y tú. En la relación que existe entre Dios y yo. El ser humano, por naturaleza, es un ser idólatra. Porque el ser humano tiene un trono en su corazón que solamente puede ser ocupado por un ser, que es Cristo Jesús. Cuando Cristo no está en ese lugar, cualquier otra cosa ocupa ese lugar. ¿Me dejo entender? Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser filosofías, pensamientos, ideas. Este patrón se ve repetido vez tras vez en las Escrituras. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, venía la debacle, venía la devastación, venía el dolor, venía el sufrimiento. Pero a un pueblo escogido, a un pueblo que Dios ha llamado. Dios te ha llamado, amén. Dios te ha llamado a ti y a mí. Somos parte de este evangelio poderoso. Somos parte de este llamado. Somos su pueblo. Y el enemigo va a tratar de que nosotros estemos distraídos. Como el ejemplo de Marta y María. Marta, turbada y afanada. Señor, le dice, acerca al Señor. Señor, ¿no ves que dile pues a mi hermana. Dile pues, dile. Llama, Señor, no. Estaba pidiendo compasión. Está en Lucas 10:38, si podemos verlo rapidito nada más. Señor, ¿no te da pena? Estoy haciendo todas las cosas y mi hermana es una ociosa. Bueno, no le dijo que era una ociosa, pero mi hermana no me ayuda. Porque desde que tú llegaste, ella lo único que ha hecho es sentarse a tus pies a escuchar. Al 39, sí, sigue, continúa por favor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí, de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude, dile. Mucha gente se acerca a Dios con esa actitud. Dile pues, puras quejas son. Se acercan a Dios no para tener comunión con Él, sino se acercan a Dios para darle todo su rollo de quejas, todas sus cosas, todos sus asuntos, todos sus problemas. ¿Por qué? Porque está distraída. Porque no puede discernir cuál es la mejor parte. Entonces, la comunión que Dios tenía con el hombre fue rota por causa del pecado. Y desde que eso ocurrió en Génesis 3, Dios no ha dejado de buscar al hombre vez tras vez. Quiero que diga, puesto los ojos en ti. Hermano, Dios tiene la mirada puesta en ti.
Amén. Él no deja de observarte, Él no deja de mirarte. Él está pendiente. Nosotros, como en nuestra naturalidad, nos olvidamos de Dios, o podemos olvidarnos. Ah, sí, hoy día ya se me hizo tarde, no voy a... mañana, Señor, te prometo. ¿Te prometo? ¿No sabes qué es de bendición para cada uno de nosotros el ir a la palabra? ¿Quién es el beneficiado? Somos nosotros. Hermanos, y Cristo vino para romper esa obra de Satanás, que se originó en Génesis 3 por causa del pecado, y que a través de Cristo, Él vino para romper la obra de Satanás, para limpiarnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna, para darnos una comunión con Dios. Ya ustedes lo saben, pero lo vamos a volver a repetir. El problema del hombre no es el problema de sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Eso no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Vive separado de Dios. Y esa condición genera de que todo lo demás venga. Pero pastor, yo ya estoy en Cristo y aún tengo problemas. Bueno, pregúntale a Dios qué Él está haciendo. Probablemente quiere que aprendas a depender de Él. No le digas a Dios, aunque en nuestro corazón está, quita de mí este problema. Pablo se acercó al Señor y le dijo, Señor, él dijo, he orado 3 veces para que el Señor quite esta cosa de mí. Hablando de un problema que él tenía, y él le dijo, bástate de mi gracia, le respondió el Señor. Él sabe qué cosa es lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero tenemos que aprender a pedirlo. Amén. Tenemos que aprender. Nuestro objetivo debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, es un mandato, no es un consejo. Lo que Él está diciendo aquí es que el pacto que Él ha establecido con su pueblo permanecerá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón. Y acá es importante porque menciona otra vez. ¿Por qué el Señor tiene que mencionar otra vez la palabra corazón? ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque Dios conoce nuestro corazón. Porque Dios sabe que el corazón del hombre es corrupto, es engañoso. Te voy a mostrar un ejemplo. Esto no pasa aquí, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Dile, no es contigo, dile a tu lado. Pero escucha. Entonces, las personas cuando tienen un rato libre, ¿qué es lo que hacen? Yo te voy a decir qué es lo que hacen. Hacen lo que tienen en su corazón. Ponte a pensar en tus ratos libres. ¿Qué haces? Hacen lo que tienen en su corazón. Si están con la enamorada del enamorado, eso no pasa acá. Van allí porque eso es lo que hay en su corazón. No hay amenes ahí. A los que les gusta el fútbol, ¿verdad? Van allí, ¿por qué? Porque eso es lo que los llena. No es, por si acaso, Dios no está en contra de estas cosas. Si tienen un dinero extra, o consiguen más dinero o algo, dicen, voy a comprar porque esto me gusta. Van allí porque eso es lo que hay en su corazón. Ahora, estas cosas, hermanos, no son el problema. Diga conmigo, no son el problema. Así es, lo que Dios quiere que veamos es qué hay en el corazón de nosotros. Amén. Dios quiere que veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué cosa puede ser que esté ocupando el lugar y una prioridad más importante que Dios? Y en estos pequeños detalles nosotros podemos darnos cuenta que tanto Él es una prioridad en nuestras vidas. Obviamente, si Él ha sido la prioridad desde la mañana, entonces esto no tiene nada que ver contigo. Amén. Entonces, si esto hay en mi corazón, entonces, ¿cómo es que estoy viviendo el Evangelio en mi vida? ¿Realmente lo estoy viviendo de una manera integral, de una forma parcial, de una forma liviana, sencilla, light? ¿El Evangelio es una verdad en mi vida? Le digo a Dios, Señor, puedes entrar a toda la casa, pero estos cuartitos que están acá son míos, aquí no entras. Pero no, somos bien disimulados, ¿no?
No le decimos aquí no entras, pasa por acá. Y pasa por acá. Y ven por acá. Y vamos allá. Y vamos a cantar. Y vamos a alabar. Pero aquí no entras. Si vamos a vivir así, la Biblia lo describe perfectamente cuando nosotros vemos Efesios 4:17. Esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Aquellos que no tienen pacto, aquellos que no conocen a Dios. Un gentil es aquel que no tiene pacto con Dios, que viven, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es el gran peligro. Amén. Y vamos terminando. Verso 7. Lo que Dios nos está diciendo acá, hermanos, vivamos este evangelio con todo nuestro corazón. Emociones, pasiones, todo nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes? El evangelio debe ser nuestra carta de presentación. Debe ser nuestra enseñanza constante, continua y repetitiva, vez tras vez. Primero nosotros. Amén. El evangelio primero es para nosotros. Creí, por lo cual hablé, dice Romanos 18. El evangelio primero debe ser para nosotros. Debe ser una verdad, debe ser una realidad. Esto quiere decir que donde yo voy, el evangelio va. ¿Qué es el evangelio, pastor? ¿Por qué lo llamas así? El evangelio es la respuesta de Dios. Cuando Dios ya está en ti, el evangelio está contigo. Cuando Jesús inicia su ministerio en esta tierra, Él dice el reino de los cielos. Primero dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Jesús, el Cristo, la solución de la humanidad. Cuando tú te acercas a un lugar, hermanos, la gente vive una apariencia. Todos tienen una careta, todos tienen una imagen que muestran y se les ve lindo, se les ve felices, pero por dentro están sufriendo. Esa es la verdad, aunque no lo parezca. El evangelio se está acercando a ellos. Cuando tú te acercas, se acerca el evangelio. Pero si nosotros no somos conscientes de que el evangelio somos nosotros, Cristo en nosotros, la solución, la respuesta para la vida, para tanta gente que está necesitada. Por eso la Biblia dice que cuando Dios miraba a la gente, ¿por qué la miraba con compasión? Porque Él conocía sus corazones. El resto miraba la apariencia, que es algo que nosotros ya no debemos de mirar. Debemos aprender a mirar conforme a la palabra y no conforme a lo que la vista nos muestra. Porque lo que los ojos nos enseñan nos puede estar engañando. Y es muy probable que sea así. Recordemos que Dios escogió a Israel para que el mundo vea a través de ellos y vengan a Dios por medio de su ejemplo. Pero Israel no hizo lo que tenía que hacer. Dios también te ha escogido a ti y a mí. ¿Para qué? Para llevar su evangelio. Pero si nosotros nos encerramos el evangelio en nosotros, no vamos a poder cumplir con la gran comisión que Dios dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, léalo conmigo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el para qué es muy importante. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel. ¿Quién me llamó? Cristo Jesús. ¿Quién me trajo a Cristo? El Padre. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo importante aquí es transmitir en todo momento el evangelio. Y hermanos, la mejor carta de presentación es lo que el apóstol Pablo dijo, que somos cartas abiertas.
Que la gente pueda leer en nosotros Cristo, 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 Cristo. Las cosas no han cambiado de ese tiempo hasta ahora. Amén. La gente tiene que comenzar a leer en nosotros Cristo, Cristo. Oye, ¿por qué a ti te va tan bien? Oye, ¿por qué tú? Oye, ¿por qué? Cristo, 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 Cristo. Amén. Debemos ser verdaderos modelos del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Es mucho más fácil seguir un ejemplo que seguir una enseñanza. Las enseñanzas hay y abundan, pero los ejemplos son pocos. Cuando nosotros comenzamos a mostrar en nuestra propia vida ejemplo de lo que es el Evangelio, nos va a costar trabajo. Pero cuando comenzamos a mostrarlo, hermanos, la gente va a querer venir. Dime, ¿dónde está tu iglesia? Yo también quiero escuchar eso que tú estás escuchando, la palabra. Yo también quiero congregarme. Yo quiero ir a un grupo de alcance. Yo quiero lo que tú tienes. Cuando el Evangelio está. Amén. Porque el anhelo ardiente, y con este verso acabo, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, es decir, a cosas vacías, vanas, con caducidad. No por su propia voluntad, dice, claro, fue Adán, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quiénes traen libertad a esta tierra? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Los que estamos aquí. Amén.